Bueno, este tema que también es parte del módulo de finanzas, es también vital porque ya hace rato hablamos sobre los ingresos y los egresos, ¿no? Los gastos y los ingresos. Y normalmente lo que pasa es que primero gastas y después tienes ingresos. Casi nunca es al revés, casi nunca primero tienes el ingreso y luego gastas. Yo creo que el 99% de los casos es al revés. Primero gastas y luego recibes ingresos. Por lo tanto, como primero gastas, necesitas financiar eso. Financiar significa obtener recursos para poder pagar esos primeros gastos, ¿va? Entonces, existen dos tipos de financiamientos o dos formas en las que la empresa puede agarrar dinero para poder empezar el proyecto. El primero es capital. El capital es dinero de socios. Puede ser de los socios actuales o de nuevos socios, pero al final de cuentas es de socios. Entonces, los socios son las personas que empezaron la empresa. Empezaron la empresa dando dinero y con eso pues nació la empresa. O sea, a veces la empresa dice, voy a hacer un nuevo proyecto y necesito que los socios den más dinero. Eso es conseguir financiamiento mediante capital. Y a veces puede ser que inviten a nuevas personas para que sean dueños de la empresa, pero a cambio de que den dinero. Es decir, dicen, necesitamos empezar un nuevo proyecto, vamos a hacer una nueva oficina, pero necesitamos 10 millones de pesos. Necesitamos entonces que cada socio nos dé 1 millón de pesos o invitar a 10 nuevos socios y que cada uno dé 1 millón de pesos. Eso significa que es dinero de capital de socios. Y el otro es deuda o pasivos. Contablemente las deudas se llaman pasivos. Un pasivo es una deuda y una deuda es un pasivo. Entonces, las deudas o los pasivos es literalmente pedir el dinero, pero de alguien externo. Es decir, en el socio era alguien interno, alguien de la empresa, y en el pasivo es alguien que no tiene que ver con la empresa. Puede ser un banco, puede ser otra persona, puede ser otra empresa, puede ser el gobierno, pueden ser muchas fuentes, pero que no sean la empresa. Entonces tienen esas dos opciones, o capital, los socios o nuevos socios, o pasivos, que son externos o son el gobierno, son bancos. Primero vamos a revisar entonces el capital. Y aquí les voy a enseñar dos temas, pero los voy a poner en unos videos extra por si quieren revisarlos. Según yo, en el reto no necesitan hacer esto, entonces por eso lo voy a poner como extra, para que sepan sobre este concepto, pero pues para resolver el reto creo que no va a ser necesario hacer estos cálculos. Bueno, eh, como les decía hace rato, el costo de financiamiento de capital se puede, bueno, porque, perdón, me estaba brincando algo. Ya sabemos entonces que el capital es dinero que aportan los socios, pero ¿cómo sé cuánto cuesta eso? Porque todos los financiamientos cuestan algo, o sea, el pedir ese dinero para empezar el proyecto tiene un costo. Entonces, ¿cómo sé cuánto tengo que pagar por capital o por pasivo? Y aquí voy a hacer un poquito trampa porque voy a explicar primero el pasivo. Cuando tú pides prestado, por ejemplo, en tu tarjeta de crédito, hay una tasa de interés, ¿no? Entonces, esa tasa de interés es lo que te cuesta pedir un préstamo, es lo que te cuesta conseguir dinero de alguien externo. Es bastante evidente. Pues, ¿cuál es la tasa de interés? Ah, pues eso cuesta. Es relativamente fácil. Ahorita vamos a ver complicaciones en un siguiente video. Pero cuando pensamos en cuánto cuesta el capital, es medio confuso, porque decimos, pues, ¿cuánto es lo que le tenemos que pagar al socio? Entonces, hay dos opciones. Uno es que cuando las empresas son pequeñas, normalmente es lo que los socios piden de rendimiento. Es decir, imagínense que entre sus amigos son 5 amigos y dicen, hay que hacer una nueva empresa y pues que cada quien ponga 100,000 pesos. Entonces, alguien va a decir, bueno, ¿y de esto cuánto vamos a ganar? Entonces, pueden ponerse de acuerdo y decir, pues vamos a pensar que el 10% anual, es decir, de 100,000 pesos, después de un año la empresa me tiene que pagar 10,000, ¿no? De 100,000, el 10% son 10,000. Entonces, esa es una forma de contabilizar el costo de capital que funciona en las empresas pequeñas, así es como se hacen las empresas al principio. Entonces, tú te tienes, bueno, el que sea el administrador de la empresa se tiene que asegurar de que la empresa genere suficientes recursos para sobrevivir y aparte para pagarle a cada socio 10,000 pesos después de un año. ¿Sí me explico? Ese es el costo del capital. Y bueno, esa es la versión en una empresa chiquita, pero en una empresa grande se usa esto que está aquí. Es una fórmula que se llama Capital Asset Pricing Model, es el modelo de evaluación de activos
de capital. Entonces, esta fórmula sirve en empresas grandes, porque en empresas grandes, como son muchísimos dueños, por ejemplo, las empresas públicas, las que están en la bolsa, las empresas de la bolsa, pues los dueños de las empresas son millones de personas, por ejemplo, de Apple o de Microsoft, son millones de personas las que tienen por lo menos una acción, ¿no? Entonces, ni modo de preguntarles a todos, pues, ¿cuánto quieres? No, no se puede. Entonces, por el contrario, lo que pasa es que esta fórmula nos dice, de lo que está pasando con otras empresas, vamos a hacer un cálculo a ver cuánto deberíamos de pagar nosotros. Y se los voy a explicar rápido en este video, pero lo puedo hacer en Zoom o lo puedo hacer en otro video si me lo piden. Es que creo que no va a ser necesario verlo para el reto, por eso no le quiero poner tanta atención. Pero esta fórmula, como funciona, tiene mucha lógica. Por eso es que, de hecho, ganó un premio Nobel esta, ¿cómo se dice? Esta fórmula, porque es tan simple de usar que se usa diario, a cada momento en el mercado financiero. Esto se usa todo el tiempo y funciona de esta manera. Nosotros lo que queremos calcular es el costo del capital, ¿verdad? O sea, queremos saber cuánto le tenemos que pagar a nuestros socios. Por ejemplo, Microsoft dice, ¿cuánto le tengo que dar de rendimiento a una persona que me compre una acción? ¿Cuánto es lo que yo debo de tener como objetivo de que le tengo que pagar en un año para que me compre mi acción? Entonces, se hace esta fórmula y la fórmula es así. Primero, tienen la tasa de interés libre de riesgo. ¿Qué significa la tasa de interés libre de riesgo? Es la tasa de interés que sí o sí te van a pagar siempre, pase lo que pase. Entonces, en un país, la tasa libre de riesgo es la tasa del bono del gobierno. Es decir, el gobierno da una deuda que dice, en 10 años te voy a pagar, por ejemplo, en México ahorita está pagando como cerca del 5% más o menos, 5 y cacho. Entonces el gobierno dice, si me compras a mí 100 pesos, que es el valor de un set, si me compras 100 pesos, yo te voy a regresar 105 pesos. Entonces, en un año. Entonces, esta tasa libre de riesgo es lo que se pone al principio. Entonces, el, el inversionista que compró mi acción espera por lo menos recuperar el 5%, o sea, lo mínimo que le da el gobierno, más esta parte de aquí. Y ahorita explico esta parte. Entonces, esta parte de aquí se calcula con una resta y una multiplicación. Primero me voy a ir a la resta. Esta resta de aquí es bastante simple. RM significa el rendimiento del mercado. Eso significa que em, cuánto en promedio están pagando las acciones en el mercado. En el mercado me refiero a la bolsa. Entonces, el promedio del rendimiento de lo que te pagan las otras empresas es este número de aquí. Vamos a suponer que es 10%, que este año, en promedio, las empresas de la bolsa pagaron 10% a quien haya invertido en una acción. No sé, la compró en 10 pesos y ahora cuesta 11. Entonces, ese 10% extra es el rendimiento. Entonces, vamos a suponer que RM es 10%. Y a eso le tenemos que restar el RF, el libre de riesgo. ¿Cuánto dijimos que era el libre de riesgo? Dijimos que era 5%, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí no, se va a estar medio feo, pero bueno. 5% es el libre de riesgo. Vamos a suponer que el de mercado es 10%. Y vamos a suponer otra vez que el libre de riesgo pues es 5, ¿no? Entonces, esto de aquí se le llama la prima del mercado. Es cuánto paga de más el mercado a diferencia de lo que da el gobierno. Porque el mercado siempre tiene que pagar más porque hay riesgo. O sea, si tú inviertes en Microsoft, puede ser que Microsoft quiebre y perdiste todo tu dinero. O puede ser que le vaya mal y no pague mucho rendimiento. Entonces, en teoría y en promedio, el mercado paga más que el gobierno. Ese es el riesgo. Porque si no, pues qué chiste, mejor dáselo al gobierno y él sí o sí te va a pagar. Porque la única forma de que no te pague el gobierno es que quiebre toda la economía, ya todos nos morimos y se muere el gobierno y ya pues, todo el mundo muerto. Bueno, entonces, por eso el mercado siempre paga más y la resta del 10 menos 5 es la prima de mercado. Y esa diferencia de 5 en este caso, la tienes que multiplicar por algo que se llama la beta. La beta es un cálculo bastante complejo que hacen matemáticos y actuarios. Es un
cálculo muy complejo matemático, pero que lo puedes encontrar en Bloomberg, en Yahoo, hasta en el Financiero, en el periódico sale. Esta beta la asignan a cada empresa tiene una beta y esa beta significa qué tan riesgosa es esa empresa comparado con el mercado, es decir, con las otras empresas. Por ejemplo, una empresa que ahorita tiene mucho riesgo es Tesla, porque está haciendo cosas bien locas, ¿no? Está que lo de la nave, lo del carro, la camioneta fea, no sé, la nueva fábrica, está haciendo muchas cosas, tiene mucho riesgo. Entonces, esa es una empresa con más riesgo y la beta, lo que nos dice es que si la beta es de 1, tú tienes el mismo riesgo que todo el mercado. Vamos a suponer que eres una empresa muy estándar, entonces tienes una beta de 1. Pero si tienes arriba de 1, eres más riesgoso. Por lo tanto, tú multiplicas lo que te den la beta por el premio de mercado y te va a dar un número más alto. Porque eres más riesgoso, tienes que pagar más. Y luego le sumas el libre riesgo, la prima libre, la prima libre de riesgo, y entonces eso es lo que tienes que pagar. Por el otro lado, si tú eres menos riesgoso, por ejemplo, Walmart, ahorita que todo el mundo quiere comida, Walmart tiene menos riesgo, entonces la beta va a ser más baja. Por lo tanto, entonces tiene que pagar menos. Vamos a terminar este ejercicio pensando que Tesla tiene una beta de 2. Entonces yo hago la operación y digo, 10% que tiene el mercado menos 5% de libre de riesgo me da 5. 5 por 2 es 10, ¿no? Y 10 más 5 es 15%. Por lo tanto, Tesla debería de pagar 15% a cada accionista. ¿Va? Este número es vital porque entonces cuando Tesla haga el cálculo de un proyecto en el que diga, necesito $1,000,000 para hacer tal proyecto. ¿De dónde lo voy a sacar? Pues de nuevos accionistas. Voy a ir a la bolsa y voy a vender acciones y entonces los accionistas van a darme dinero. ¿Pero cuánto les tengo que pagar? Pues les tengo que pagar 15%. Es decir, del $1,000,000 que me den, yo tengo que pagarles $150,000. ¿Va? Ese es el costo de financiar mi proyecto de 1,000,000. Entonces es vital también ustedes. En este ejemplo que les puse aquí rápido, les digo que creo que es demasiado financiero, pero también aplicaría para ustedes. O sea, sería, si su proyecto vale $1,000,000, entonces, y deciden financiarse mediante acciones, mediante capital, entonces deberían de hacer este costo para decir, ese $1,000,000 nos va a costar, pues no sé, 15%, 10 o lo que les dé de número. Bueno, espero que no sea muy confuso esta parte del video. Si no le entienden bien, la puedo revisar después, si no, tampoco no se preocupen tanto. Ya para cerrar esta parte del capital, aquí vienen algunos ejemplos de cómo financiarse mediante capital. El más común es emitir acciones. A veces, perdón, pueden ser privadas, que es a personas, pues, como empresas chiquitas, que a lo mejor yo tengo una empresa con mis amigos y entonces invito a alguien y pues y emito acciones pero privadas. Eso es como lo que dice aquí, invitar a un socio a la empresa. O si no, también pueden ser públicas, como las empresas grandes como Bimbo y esas, que lo único que hacen es sacar más acciones en la bolsa. También existen estos tres, pero estos tres normalmente son para empresas más pequeñas. Los fondos de capital de riesgo son generalmente para empresas de tecnología. Es como Shark Tank, por ejemplo. Los capital de riesgo temporal, bueno, todos estos son como Shark Tank, que traes un proyecto muy específico de riesgo alto porque apenas estás empezando, porque no tienes empresa, porque no tienes infraestructura, porque no tienes fábrica, y vas con alguien y le dices, oye, necesito dinero, dame dinero y te hago socio en mi empresa. Es literalmente un Shark Tank eso. Bueno, pues no sé, estoy asumiendo que han visto el programa Shark Tank, ese que pasan en la tele en Sony, que van personas y presentan su proyecto y se lo presentan a gente rica y la gente rica decide si entrar o no entrar. Entonces, estos tres opciones es como un Shark Tank. Bueno, pues con eso terminamos lo de capital. Voy a tomar pausa y hacer otro video ahora sobre financiamiento de deuda.